Cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Utilidad del test de Rorschach para el diagnóstico clínico. La docente que impartirá la presente sesión es María José Correa. Ella es psicóloga clínica y educacional, psicóloga titulada con distinción máxima de la Universidad Central de Chile, postítulo y magíster en psicoterapia individual, de pareja y familia, con enfoque constructivista en la Universidad Mayor, además de perfeccionamiento en psicodiagnóstico de niños y adultos. Docente y supervisora clínica docente de distintas universidades en el área de psicodiagnóstico infanto-juvenil para la realización de psicoterapias y evaluaciones psicológicas. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Psicodiagnóstico del test de Rorschach, método fenomenológico de Kopfler, que tendrá sus sesiones en vivo los días 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18 y 20 de julio. Son 8 sesiones en total. Los requisitos para poder optar esta beca son, primero, ser psicólogos o estudiantes de psicología interesados en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final, y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para los que estén interesados, quedan todos invitados a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto como en YouTube, como en Spotify, buscando Adipados. Y comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación de este seminario. Además, cuando se realice el sorteo, se colocará en la pantalla un código QR que tendrá el mismo fin. O sea que tienen 2 oportunidades de obtener su certificado, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo electrónico. Sin nada más que agregar, le damos el paso a María José para que inicie la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, profesora María José. Gracias, Mayra, por la presentación y bienvenidos a todos y a todas a este seminario, webinar, que le llamamos de distintas maneras, para hacer un poco una introducción y hablar de algunas temáticas asociadas a este test tan famoso. Yo creo que muchos de ustedes ya obviamente lo conocen, les suena, lo vieron en la universidad, alguna noción tienen del test y por algo les interesa participar el día de hoy en este seminario. Me gustaría, bueno, yo siempre dejo harto espacio para que puedan conversar, puedan poner ojalá sus cámaras, ya porque sea un espacio más de conversación, donde también es grato para el que expone, y poder ver, compartir con ustedes, me pueden ir interrumpiendo si van teniendo dudas, ya la idea es que no sea para un solo lado, sino que sea para los dos lados y ustedes pueden ir haciendo sus consultas. Ya ahí veo a Arturo, veo a Valentina, hola Valentina, Mauricio dejó la Leslie, hola Leslie, nos vemos de nuevo por acá. De nuevo nos encontramos. Así que bienvenido a todos y a todas para que ojalá puedan ir conversando, y yo soy bien así participativa y me gusta eso también de los estudiantes. Para comenzar el día de hoy día, la idea es poder hablar de algunas nociones del test y qué nos aporta un poco desde la mirada más clínica, qué pasa con esta mirada más fenomenológica, que es la que yo enseño, no la mirada de Exner, y cómo lo vamos aplicando y cuáles son los alcances también y qué pasa con el proceso psicodiagnóstico cuando introducimos el Rorschach en sí. ¿Ya? Entonces, déjenme ver acá. Primero, para comenzar, a ver, el test de Rorschach ha sido considerado como una herramienta psicológica proyectiva clave en el análisis de la personalidad y que perdura desde 1921, ¿ya? Desde ese año, 1921, cuando fue creado por el psiquiatra y psicoanalista suizo Hermann Rorschach, y hasta la actualidad ha ampliado sus ámbitos de uso en la psicología. El qué pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos e interpretamos la realidad han sido problemas de estudio recurrentes en la psicología. O sea, de alguna manera, finalmente estudiar la personalidad, qué está pensando la persona, cómo está comportándose, cómo está interpretando el mundo, es lo que todos los tests psicológicos tratan de cubrir esa respuesta, ¿no es cierto? Como ese gran objetivo y ese gran foco de preguntas. Y tras casi 100 años de su creación, la prueba sigue funcionando porque evalúa características de personalidad.
Es decir, permite hacer una descripción profunda de ella y también hacer diagnósticos, por ejemplo, una depresión, indicadores de suicidio, de psicopatologías graves, o sea, nos da indicadores clarísimos para trastornos de personalidad también, trastorno ansioso, obsesivo, paranoide, o sea, nos da, está archiestudiado. Entonces, es súper importante que el uso que se le ha dado y los estudios posteriores que se siguen dando con el Rorschach. El proceso de desarrollo de la personalidad, para recordar, se instala y se cristaliza en la adolescencia. Por lo tanto, al aplicar Rorschach a un niño, o un niño adolescente, diría yo, ya, o sea, desde lo aplicaría igual que el TRO, yo lo aplico igual que el TRO desde los 12, 13 años en adelante, se ve la dinámica de desarrollo que el niño está teniendo, arrojando rasgos de personalidad o tendencias. Ya, o sea, uno no puede hablar de personalidad en un adolescente, sino tendencias ansiosas, tendencias limítrofes, ya, pero uno todavía no tiene conformada la personalidad. Ya eso pasa cuando uno le aplica más que nada a un adolescente. ¿Qué más pasa con el test de Rorschach? Bueno, después de que muere Hermann Rorschach, en Estados Unidos Bruno Klopfer, que es alemán, comienza a impartir cursos de Rorschach. Y en 1957 ya se habían desarrollado en Estados Unidos 5 modelos del análisis del test, 5 modelos distintos. Está el modelo de Klopfer, que es la orientación fenomenológica, que es la cual enseño yo, que es una mirada bastante más cualitativa, diría yo, más que tanto cuantitativa. Está el modelo de Beck, que también se conoce de Rorschach, que proviene de la psicología del aprendizaje. Modelo de Hertz, que integra a ambos autores. Y el modelo de Petrioski y de Rappaport, que va más desde la perspectiva psicoanalítica. Ya esos son como los modelos que se conocen. Ahora, la orientación fenomenológica también se conoce como el enfoque o el modelo argentino. Ya también lo conoce y se ha visto así en la bibliografía. O cualitativo, son las formas que uno los puede conocer y lo puede encontrar en la bibliografía. Y luego de todas estas teorías, de todas estas corrientes, perdón, de estos modelos, John Exner desarrolla un sistema comprensivo, que se llama el modelo comprensivo de Exner, ¿ya? Y lo que busca él es lograr hacer un análisis comparativo y resaltar las diferencias entre estos modelos anteriores. Por eso es mucho más estadístico, ya es un modelo que a lo mejor muchos de ustedes lo conocieron en la universidad. Y en la universidad todavía acá en Chile están medio divididas entre el Exner y el fenomenológico. No sé, ahí si alguien quiere comentar un poco su experiencia, pero ese es más o menos los modelos que están enseñando y que todavía se siguen inculcando en la universidad, por lo menos en nuestro país. ¿Alguno tiene experiencia con alguna de estas corrientes? ¿O experiencia de lo que vivieron en su universidad, lo que estudiaron un poquito? ¿Alguien que quiera comentar? ¿O lo que están estudiando todavía? Hola, ¿Con ¿me quién hablo? escucha bien? Joy. Con Joy. Tengo mala señal, por eso estoy con la camarita apagada. ¿Ya? Bueno, estoy con Arturo. Arturo está por ahí entre el público. Estamos en tercer año de psicología y la dinámica que se hace en la Universidad SEC, por lo menos, y evaluación de la personalidad, nos pasan como un modelo y en formación general y en psicopatología otro. Pero la idea es, lo que dicen los profes, como no competir, sino que a medida que uno se va formando, uno tenga una toma de decisiones y acorde al contexto en el que uno está. Por lo menos eso hasta tercer año nos han enseñado eso. No sé cómo será el resto, me gustaría escucharlo igual. Perfecto, gracias, Joy. Sí, eso pasa, o sea, la idea acá no es competir entre modelos ni nada por el estilo, porque finalmente no es que uno sea mejor que otro, sino también mientras tú te especialices en uno de estos modelos y lo hagas bien, vas a poder llegar al mismo diagnóstico, o sea, todos los caminos llegan a Roma, como lo dice. Uno lo van a hacer con un modelo más fenomenológico, otro más con Exner, otro más con otros test y quizás nunca va a ser el Rorschach, y así, o sea, va a depender de también las decisiones personales que cada uno va tomando. ¿Alguien más ha visto otro de estos modelos? Yo igual lo vi en la U, profe, pero no estoy segura de cuál. Yo me acuerdo que lo vi en la clase de psicología de adultos. No estaba dentro del
de la malla pasarnos el test. Él lo pasó porque dijo que no seríamos psicólogos si no conociéramos el test. Entonces yo me acuerdo, nos pasó el tema de como las respuestas globales, algunos fenómenos especiales, y al final como que nos mostró una fórmula para sacar como un diagnóstico, no recuerdo bien para qué era. Y yo de ahí como que le agarré el miedo al test. Que vi números, vi matemática y no, de ahí esto ya me sigue. Pero sí lo habíamos visto. Ya, perfecto. Gracias, Leslie. Bueno, Hola, todos los... ¿Con quién chuta, hablo? disculpe, Diego Sí, Lazo. No tengo hola, cámara, así Diego. que no puedo, no me puedo mostrar, pero en mi caso, la Universidad Autónoma, muchas veces el enfoque que hay depende del ramo y del profesor que nos toque. En mi caso, en evaluación proyectiva, en el cual nos pasaron este test, nos tocó una profe con cierta preferencia por el psicoanálisis, entonces ya tenemos claro el tipo de modelo que nos pasó. Y como evaluación final, nos enseñó a tomar el test y nos dio un caso en el cual tuvimos que analizarlo y hacer todos los cálculos que la compañera mencionó, de hecho, y por lo menos por mi parte sentí que fue una muy buena manera de aprender a aplicarlo. Ujú. Perfecto. Súper. Ahora, ojo, al tiro Arturo, todo el modelo en general, todos los modelos tienen una base psicoanalítica. El Rorschach tiene una base psicoanalítica, solamente que hay unos que tienen más énfasis que otros. Pero en general, para interpretar, para hacer diagnóstico de CM, es un modelo más psicoanalítico. ¿Ya? Así que, sin ser psicoanalista que yo de hecho soy constructivista sistémica, para este test tengo que pararme desde la teoría psicoanalítica. Y los indicadores y las defensas, y te va a hablar una serie de idiomas mucho más psicoanalíticos. Sí, como en ¿Ya? gran parte de los test proyectivos, me imagino, pues como uno va Exactamente. viendo. Es que por algo viene de proyección, y vamos a ver el concepto de proyección, viene desde del proceso psíquico, el aparato psíquico de proyectar. Ya, entonces eso es psicoanalista, totalmente. ¿Ya? Profesora, es que en la lámina anterior, bueno, no, cuando usted inició su presentación, dijo que usted lo aplicaba a partir de los 12 o 13 años. Y yo hice justo esa pregunta en una materia en evaluación de la personalidad, como dijo Joy, que tiene un enfoque más psicoanalítico. Y la profesora en esa oportunidad me dijo que se podía aplicar a niños a partir de los 4 años. Entonces, eso sería contraproducente que fuesen niños que todavía no tienen desarrollada mucha capacidad psicoanalítica. ¿O sí se puede? Es que, a ver, no es el niño que tiene que tener la capacidad psicoanalítica desarrollada, ¿ya? No es el niño sino que uno tiene un enfoque psicoanalítico para interpretar el test. Ahora, yo sé que hay gente que aplica el test desde niños más pequeños. Yo, para niños más pequeños, hay otros test proyectivos más ideales, porque es un test bastante ansioso, que el niño de 6 años, 5 años te va a decir, no sé, no te va a poder explicar las preguntas y no te va a ser capaz de responder las preguntas desde lo fenomenológico que uno requiere preguntar para tú lograr los indicadores que buscas. ¿Ya? Entonces, ahí yo no tengo yo sé que hay indicadores para otros niños y se puede respetar, por ejemplo, otro indicador a lo mejor de impulsividad que un niño pueda tener y que obviamente un adulto no puede tener, no se esperaría, pero eso es algo que es quizás propiamente tal de un modelo y de un enfoque. En el caso mío, yo lo aplico desde los 12 en adelante porque yo me aseguro que el niño me va a interpretar, me va a entender la consigna, me va a entender lo que le estoy preguntando, va a ser capaz de consignarme los determinantes, por lo cual yo pregunto, es menos ansioso para un niño, o sea, es mucho más ansioso para un niño que un CAT, por ejemplo, o que unas pruebas gráficas de dibujo, ya que por la edad del ciclo vital es más propio, más propicio para ellos. Entonces ahí yo no aplico Rocha a niños tan chicos. Okay. ¿Sí? Esa es mi versión, Vale, mi punto de vista. Gracias a ti. Boris, ¿querías decir algo? ¿No? Seguimos. Entonces, de aquí viene el concepto de lo que ustedes decían, ¿qué es lo proyectivo? Porque lo proyectivo finalmente viene de este mundo psicoanalítico y esto es un test proyectivo. ¿Ya? Esto es un test proyectivo y ¿qué es lo que nos dice lo proyectivo? Tal como el TRO, como el CAT, por supuesto, todos los tests, ¿ya? Tienen un tema proyectivo, los tests que se aplican en esta índole para diagnóstico.
Lo otro ya son las escalas, los cuestionarios, que son otro tipo de test, o las pruebas de desarrollo cognitivo psicométrica, que mide otro tipo de cosas, de habilidades. Pero lo proyectivo, y que es lo que nos favorece lo proyectivo, nos dice que gracias a que el estímulo de la mancha en sí carece de una estructura formal, siendo simplemente una mancha u otro elemento a interpretar, para luego, perdón, a través de respuestas verbales o gráficos, el consultante exprese lo que se percibe, lo cual se basa en el pensamiento, reconocimiento, memoria, afectos o emociones personales. De esta manera, el entrevistado o entrevistada demuestra su modo de ser, su tipo de personalidad y cómo concibe o entiende el mundo exterior. Ya sea acá la idea es que lo proyectivo... Espérenme un segundito. Ya, entonces, lo proyectivo, como les decía, viene de proyección, donde yo pongo parte de mí en la mancha que veo, en el estímulo que veo. Uno lo ve en una mancha, lo puede ver en las nubes, que le encuentra forma de algo, ¿no es cierto? Y uno dice, tiene forma de pájaro, forma de perro, y uno lo expresa verbalmente. Pero eso está expresando finalmente mi modo de sentir, lo que mi aparato psíquico está percibiendo en ese momento, y tiene que ver con mis afectos, con mis conflictos, con mi mecanismo de defensa. Todo lo voy a proyectar y lo voy a verbalizar en base a lo que me genera este estímulo, que es la mancha en este caso. ¿Ya? ¿Alguien tiene prendido el audio? Parece que Boris. Entonces, lo proyectivo viene del psicoanálisis, ¿ya? Por lo mismo, este test, el test de Rorschach, es un test proyectivo que revela la organización básica de la personalidad, es decir, su afectividad, su vida interior, recursos cognitivos, su forma de vincularse con el medio y con los demás. ¿Ya? Y así es como entendemos el concepto de proyección, el proceso de proyección. Es el dinamismo psicológico por el cual uno atribuye las propias cualidades, sentimientos, actitudes y esfuerzos a objetos del medio, personas, organismos, cosas, ya sean aceptables o no aceptables para mí. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente, como les explicaba antes, yo voy a proyectar todo lo que yo sea rechazado de mí, o lo que yo rechazo, como lo que yo acepto, lo que me gusta, como lo que no me gusta. Todo eso yo lo proyecto y lo voy a atribuir a otros. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, todos los hombres son malos. ¿Ya? Todos los hombres son, o las mujeres son así. Y voy a ver siempre como la figura de autoridad como algo persecutorio. ¿Por qué? Porque crecí con un padre persecutorio, una figura jerárquica. Y eso es lo que yo voy a estar proyectando en mis relaciones, y por lo tanto va a salir reflejado en las láminas. ¿Sí? ¿Me siguen la lógica de proyección? O sea, de ahí viene todo eso. Y cada vez que yo digo, decido dibujar algo, decido ver una nube con forma de árbol, o con forma de pera, o con forma de perro, es porque estoy finalmente proyectando parte de mi mundo intrapsíquico, lo aceptable, no lo aceptable, etc. ¿Se entiende? Entonces, seguimos. Sí, se entiende. Gracias. ¿Consulta hasta ahí? Sí, yo tengo una consulta, profe. Bueno, se sabe que el test de Rorschach, obviamente para la selección de personal, se ocupa bastante. Entonces, ¿cómo prevenir o de qué manera adelantarse cuando se quiera ya memorizar prácticamente la respuesta de memoria? Cuando se reproduce, ya no es el aparato psíquico el que responde, sino es una respuesta más maqueteada. A ver, eso pasa harto, bueno, hoy en día con el uso de la tecnología, porque antes eso no pasaba. Antes del Internet, ¿no es cierto?, la llegada de Internet, eso no ocurría. En este caso, bueno, lo vamos a ver como un poquito más adelante, pero ¿qué es lo que ocurre con eso? Ya acá, yo siempre digo, claro, la gente puede de alguna manera, todo el test puede más o menos memorizarse qué cosas tengo que decir. Te dicen, ya, no vea sangre, ve perro, ve murciélago, más o menos se conocen y se aprenden de memoria, sobre todo en el ámbito laboral, y a pesar de que no fue diseñado para eso, se usa para selección, una vez se aplica algunas láminas, etc. Pero
el contenido no me da todo lo que yo necesito y no me permite solo el contenido, el diagnóstico. ¿Por qué? Porque va a depender la persona cómo justifica su respuesta, si me dio la popular o no me dio la popular, la fórmula que yo voy a calcular, en proporción cuántas globales me vio, cuántos detalles me vio. Cuando yo le pregunto qué lo hizo pensar en esto, por qué vio lo que vio, la respuesta que te da a eso, los fenómenos especiales, los comentarios adicionales que te hace, todo eso te da información. Y todo eso no está a menos que te estudiara el manual completo, todo eso no te aparece en un Google. Ya por una persona que no sabe, no lo va a entender. Generalmente salen las respuestas populares, que es lo que se espera a nivel solo de popular. Y las respuestas populares, el índice de populares, es solo un indicador entre muchísimos que uno calcula. Entonces sí, si tú dices, ya, te aprendiste las populares, por un lado va a depender de tu expertise, que tú seas capaz de decir, ya, esta persona está demasiado marcado, cuadrado como lo popular, a ver, lo voy a pillar de otra forma, después lo voy a hacer una prueba de límite, voy a hacer otras cosas. Voy a complementar con otras pruebas, a lo mejor, para ver si qué tanto se repite o no se repite ciertas tendencias. Pero además el modelo fenomenológico, como apunta tanto al proceso del fenómeno como se da, como la persona responde, los comentarios, incluso la gesticulación, cómo toma la lámina, como todo eso me da información, queda chico solo remitirme a lo popular y a los contenidos. No sé si te respondo con eso. ¿Sí? Sí, profe, sí, se responde, sí. Así que bueno, eso expertise también lo va teniendo uno en base a cuántas aplicaciones voy teniendo, cuánta experiencia voy teniendo, para que yo no casarme y no quedarme entrampado en eso, ni tampoco confiar y solo basarme en lo popular, porque eso no es un indicador, es uno de los indicadores que uno calcula. ¿Ya? ¿En qué áreas se utiliza? Bueno, este test, obviamente el área clínica, principalmente para diagnóstico de personalidad y patologías de adolescentes o adultos. El área forense, que está validado también este test, para peritajes y determinar posibles patologías e infractores. En el ámbito educacional diría que el que menos se usa, pero a veces uno puede verlo aplicarlo para ámbitos vocacionales, de repente sospecha de algún ámbito de desarrollo de la personalidad de un niño, niña, adolescente. Uno dice, a ver, voy a ver para hacer una buena derivación, a lo mejor, ya si requiere psiquiatra, si requiere algún apoyo externo. Y en el área laboral, por supuesto, para selección de personal, ¿ya? Sobre todo para cargos más complejos. Ya si yo a lo mejor yo voy a usar un cargo operario, un junior, un bodeguero, por ejemplo, quizá no va a importar tanto, pero con cargo de gerencia, un cargo de liderazgo, un cargo de jefatura, o un guardia de seguridad, por ejemplo, que usan armas, para entrar a la PDI, te lo entrevistan, o sea, te lo aplican porque tienen que ver tu estructura de personalidad. Y este es un test que mide estructura, ¿ya? Y permite ver ese diagnóstico y ese nivel de patología. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Súper. Es una prueba que se sigue utilizando ampliamente. Disculpa, Dígame. María Sí. José. Jacqueline Maldonado pregunta si es que ella como trabajadora social podría aplicar el test de Rocher. No es lo recomendable, porque te va a pedir mucho conocimiento para después, hay mucho conocimiento técnico de diagnóstico, y para eso tendrías que remontarte, porque no, a diferencia de unas escalas, que a veces hay escalas que se usan mucho los trabajadores sociales, y son de psicología igualmente, igual que incluso profesores también, porque te da escala y te da rango, te dice funcionamiento normal, no normal y todo. Pero acá nosotros necesitamos mucho conocimiento y una base de conocimientos de mecanismo de defensa, de conceptos psicoanalíticos, de diagnóstico. Después, si tengo que hacer un diagnóstico final, tengo que remitirme al manual de psiquiatría y psicología, el DSM-5 o el CIE-10. Entonces ahí se nos complica el tema, sobre todo para diagnosticar, que las personas que diagnostican son primero los psiquiatras y después nosotros. Los psiquiatras para dar medicamentos y nosotros para hacer terapia. Entonces una persona que no está como su potestad, no recuerdo la palabra en este momento, pero no está inmerso, su título no le permite eso, no podrías usarlo para eso. Ya no corresponde éticamente. ¿Vamos? ¿Alguna otra consulta por ahora? Gracias, Florencia, porque no estoy viendo el chat, no siempre estoy leyendo el chat. De nada. Preguntan también por los psicópatas. Dice, por ejemplo, he leído que los psicópatas o la tríada de psicología oscura tienen un historial
de hacer este tipo de test para poder saber si están bien en o no en su manipulación? Ya, eso es lo que yo comentaba recién, que claro, mucha gente va a tender a manipular el test, sobre todo si saben que lo vas a aplicar. Por eso la idea es que no se socialice, que no se muestren las teleseries, las películas, que a veces muestran las láminas, porque la idea es que sea lo más genuino posible tu contacto con ese test. Entonces, si te genera angustia una lámina, que en verdad se genera la angustia, que en verdad te movilice, ¿ya? Y no que porque ya la conocí, la vi 4 veces antes, no me genere el mismo impacto. Y si te llegan a investigar el test, como decía yo también, también lo que sale generalmente se remite en los Google y todo son las respuestas populares, lo que se espera o no se espera ver, pero no a nivel de lo fenomenológico de todo el proceso, que es lo que le estoy diciendo yo. Eso es uno de los indicadores que uno ve. Ah, ¿cuánto popular tengo que decir? ¿Qué es lo más esperado que se tiene que decir? ¿Ya? Pero no, eso no es todo como diagnóstico. La persona puede manipular la respuesta a nivel de contenido, que es, veo el perro que todos dicen que tengo que ver. Veo el murciélago que todos dicen que tengo que ver. Pero ¿cómo lo justifico? La respuesta que me da, los comentarios adicionales que me dice, que te diga, por ejemplo, uy, qué feo esta lámina, uy, me recuerdo una lámina, me acordé cuando yo era chica, y este mismo dibujo estaba en un cuadro que estaba en mi casa en el campo. Todos esos comentarios es interpretación. Que me gire la lámina y me lo mire de otra posición es interpretación. Que me diga me gusta o no me gusta es interpretación. Entonces uno tiene que estar atento a mucho más información que solo el contenido, que es lo que generalmente uno se aprende. ¿Ya? Es una prueba que se sigue utilizando ampliamente el día de hoy, sobre todo en la clínica, y cuenta con una fiabilidad de las puntuaciones que alcanzan normalmente valores elevados, o sea, sobre el 90% según distintas evaluaciones que se han hecho. O sea, es un test que es fiable y que mide lo que tiene que medir. Ya, o sea, se han hecho varios estudios, por supuesto, todos los años que lleva este test en boga y desde que se creó. ¿Qué más? A ver, por eso acá me interesa ver también, a ver, este test, y como el TRO, y como el CAT, y las pruebas gráficas, me importa acá que hagamos parar un poquito en el proceso psicodiagnóstico, ¿ya? Y fue lo mismo que hice énfasis también cuando enseñé también el TRO, a las personas que estaban en el TRO también en su momento, o en el seminario de TRO o en el curso. A ver, cuando uno aplica un Rorschach, nunca lo hace aislado. Ya no es que yo haga un Rorschach, me paro en el paseo humano, como digo yo, y me pongo a aplicar el Rorschach, sino que viene en un contexto clínico, o en un contexto derivado por alguien, por un tribunal, por un psiquiatra, en donde tengo motivo de consulta normalmente que lo trae a consultar, y lo trae para que yo le aplique el test. Por lo tanto, en ese contexto, donde yo tengo que aplicar un psicodiagnóstico que implica varias sesiones, mínimo 2, máximo 5, donde yo tengo que hacer sesiones de entrevista clínica, de anamnesis, pregunto por antecedentes en una sesión. Puede que haga otra sesión para lo mismo, porque me faltó antecedente. Después de la tercera sesión aplico el test en una sesión aparte. Y después hago una devolución. Ya, entonces, en ese proceso psicodiagnóstico que implica varias etapas, tengo que estar muy pendiente de lo que ocurre a nivel transferencial con el paciente y contratransferencial con el psicólogo. ¿Qué me está pasando a mí con el paciente y qué le pasa a él conmigo? ¿Ya por qué? Porque se da en un vínculo, se da en un proceso, en un contexto que está compuesto por 4 o 5 sesiones. Según lo que yo pregunté, según el rapport que yo establecí, según el feeling que tuve con el paciente, según lo que yo pregunté o dejé de preguntar en el motivo de consulta, y para que esto esté contextualizado, porque yo necesito contexto para aplicar los test proyectivos. No puedo aplicarle a alguien como le decía a alguien X, de por qué no tengo idea por qué viene, que ha tenido quiebres de pareja, que a lo mejor fue abusado, que fue violentado cuando chico, o sea, eso me va a explicar que vea ciertas cosas en ciertas láminas. Entonces yo necesito ese contexto, y para eso necesito por lo menos 1 o 2 sesiones antes de aplicar el test. ¿Ya? Y esas 2 sesiones previas, y durante la aplicación del test, importa mucho el vínculo que yo establezco. Porque si de repente a lo mejor lo aplico yo y después lo aplica Boris, por ejemplo, por poner un nombre, Fernando, que a lo mejor tiene menos experiencia, pucha, quizá van a haber cosas que no preguntaron ustedes, y yo sí. O yo
tuve más calidez en preguntar ciertas cosas y ustedes a lo mejor tuvieron más, por decir algo, más parco, o me pasó algo ese día y no pregunté lo suficiente, o me cayó mal el paciente y como que finalmente lo pasé por alto alguna información. Todo eso va a repercutir en el proceso que yo estoy aplicando el test, que no supe preguntar bien cuando me dio la respuesta. Entonces, toda esa información, chiquillos, y todo eso va a afectar y puede afectar la respuesta de un test. Entonces, por eso no es solo lo popular. ¿Me entiendes? Que eso no basta todo eso, y solo eso. Cualquiera y toda conducta o narrativa de una persona revela su personalidad individual, como le explicaba, toda esa información. Los comentarios, la conducta, que lo miró raro la lámina, que la giró, que no te vio nada, que se demoró más tiempo, más latencia o menos latencia, todo eso es información. Hay una proyección permanente del paciente y que no debe aislarse de quien observa dichas proyecciones, lo que les decía yo. O sea, si él está proyectando todo el rato, lo más probable es que también estoy generando que él proyecte eso, o estoy generando que yo estoy afectando con mi sola presencia y mi forma de interactuar con él, que él me dé cierta respuesta u otras, que me profundice más una respuesta u otra. Entonces no puedo aislarlo de que él lo observa. Yo no me puedo salir no me puedo desenmarcar del proceso psicodiagnóstico porque es un proceso bipersonal. El proceso requiere de varias sesiones, como les explicaba, mínimo 2, máximo 5, donde se va contrastando la hipótesis formulada con la información obtenida y aplicando los distintos tests elegidos, así que puedo aplicar más incluso. No solo Rorschach, yo normalmente aplico Rorschach, aplico pruebas gráficas, adultos o adolescentes. Yo digo, a ver, esta persona parece que viene, ya me dijo que venía por esto, tenía tales antecedentes de abuso, de violencia, etc. Ya ves, voy a preguntar por, voy a hacer énfasis en tales láminas, voy a fijar más en esas láminas que tienen que ver con su conflicto aparentes. Y después yo digo, a ver, no, me salió raro esto. A ver, me salió una respuesta rara por aquí donde tiene que ver con la sexualidad. A ver, y pregunto pues por sexualidad. ¿Cómo está tu relación de pareja? ¿Cómo te relacionas tú con tu sexualidad? Por ejemplo, y pueden salir cosas que yo voy contrastando en el camino. Y me tomo otra sesión para contrastar eso. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que tomarse un tiempo que es como un proceso investigativo de la personalidad del otro. Y por último, la etapa del... Dígame. O sea, que salga de ese ejemplo. Me pasó en una clase de Rorschach, algo muy quizás gracioso para mí, porque la profesora nos estaba mostrando las láminas para que nosotros, era la primera vez que la veíamos y dijéramos, o pensáramos que veíamos. Y hubo en una lámina que yo vi algo, que el hecho de que yo haya visto eso, y la profesora que le estaba impartiendo era una mujer, y yo tenía muchas compañeras que estaban viéndolo, yo dije, si a mí me llegan a preguntar qué vi, no lo digo, empecé a buscar otra imagen en la lámina para no decir lo que yo había visto primero, que era una vagina, un aparato femenino. O sea, a mí, yo no era capaz de decir eso en la clase. ¿Qué pasa con pacientes que les pasa o les ocurre algo así? Como que no se sientan seguros o se cohíban de decir lo que ven por vergüenza o por lo que pueda pensar el psicólogo quien se lo esté aplicando, y dicen otra cosa. Yo busqué otra cosa en la lámina para decirla, pero no lo que había visto. Ya, eso bueno, lo que tú dices un poco, que tener la confianza para que me diga lo que en verdad ve, eso se logra a través del rapport, ¿no es cierto?, de este vínculo y de las condiciones que tú generes a nivel transferencial y contratransferencial. Eso por un lado. Si tú tienes un buen vínculo con el paciente y se logra cierta empatía, y lo más probable te puede decir eso. Sin embargo, digo otro alcance, también se esperan ver hasta 2 respuestas sexuales por el test completo. O sea, 2 respuestas sexuales que tú dijeras, te fijas que eso no sale en todas partes, no es malo, está dentro de lo esperado. ¿Ya? Entonces, si uno ve realmente una vagina, ya, un ovario, que sea un útero, también se esperaría, hasta 2. Y en tercer lugar, pasa, y ocurre mucho, que uno tiene un nivel de represión esperable para un contexto de evaluación. Ya, entonces, como yo sé que me están evaluando, una persona, por supuesto, con un nivel neurótico avanzado, no una persona limítrofe en estructuras bajas, va a hablar de su estructura eso. Ya el que yo diga y el que sea capaz de reprimir la primera respuesta que se me venga a la cabeza.
eso es esperable que ocurra, no es que a ti nomás te ocurrió. Ya, o sea, todos y muchas personas vemos algo súper loco y uno dice, chuta, pero no puedo decir esto. Entonces, eso es una represión social que es propia del contexto de evaluación. Y después uno busca una segunda alternativa y es la que da. O tercera. ¿Ya? Pero ese proceso es común para una persona que tiene un buen nivel, que toma conciencia, que tiene un buen nivel de represión, por lo tanto un nivel de una estructura mejor, más sólida, de mejor nivel. Un limítrofe te va a decir lo que sea. Un limítrofe bajo. ¿Sí? Si me sigues, no sé si te respondí. Sí, sí. Así que estás bien con lo que tú hiciste, no te preocupes. No, claro, quizás mi duda es cómo yo identificaría que quien yo estoy evaluando No, no tienes está cómo teniendo un saberlo. comportamiento como el que yo tuve. Lo No más probable tengo, puede que lo ¿verdad? tenga. No voy a saber si qué es lo que se le ocurrió primero y no me lo dijo. Ya quizás si fuera muy notorio y es una persona que eso está traduciendo impulsividad, detrás de ciertas tendencias, va a salir por otro lado la impulsividad, en otro indicador, en otras fórmulas que vamos a hacer. Y que igual tiene fórmulas, este modelo fenomenológico, a pesar de que tiene pocas fórmulas, igual tiene. No como el Exner, que es lleno de fórmulas. Pero eso es propio, entonces es algo normal que todos tenemos un cierto nivel de represión y que todos vamos a ocultar esa primera impresión. Entonces no es raro eso y eso está bien. ¿Ya? Vale. Pero tendrías como pesquisarlo. Si es patológico, se va a filtrar por otro lado. Que, por cierto, vi que hubo alguien en el chat que hizo esa pregunta, que cuándo se recomendaría hacer el test. En casos como estos, por ejemplo, ¿no hubiese sido recomendable primero crear ambiente de confianza y luego hacer el test? Sí, claro. ¿O se puede hacer el test primero? No. Siempre primero un contexto. Por eso le decía, primera sesión siempre entrevista, por qué viene, por qué le mandan el test, antecedentes familiares, genograma, anamnesis un poco de algunos datos importantes de su vida, el contexto, vida pareja, vida social, etcétera. Y en base a eso voy teniendo esa confianza y ahí yo puedo contextualizar después las respuestas. Porque que una persona a lo mejor me diga, pucha, vio mucho respuesta anatómica, porque tú vio muchos órganos. Y a lo mejor vio muchos órganos, pero porque también el gallo es médico o es radiólogo, entonces lo más probable va a ver muchas cosas anatómicas. Entonces me permite entender, ya. O estuvo enfermo y ha tenido muchas operaciones en su vida. Entonces lo más probable está mucho más vincular su vida a temas anatómicos. Pero no por mal manejo de la agresión, porque significa lo anatómico por otro lado, sino por un tema del funcionamiento de su cuerpo, de una preocupación por el funcionamiento del cuerpo. Y es propio de una persona que ha estado con operaciones previas, por ejemplo. Entonces, por eso es importante entender el contexto. ¿Se entiende? Gracias, profesor. Sí. Seguimos. Por lo tanto, aquí lo que habíamos visto un poquito y nombrado, ¿qué variables afectan la situación de evaluación? Obviamente el encuadre que yo haga, súper importante siempre el encuadre, esto, cuando la gente viene a un psicodiagnóstico, a una evaluación, independiente que yo le voy a aplicar un test o varios tests, yo le explico que va a venir a una evaluación y que dura tanto el proceso. No es una psicoterapia que va a ser eterna. Es un proceso que dura cierta cantidad de tiempo, tantas sesiones, todos los jueves a tal hora, yo te voy a hacer preguntas, quiero conocer, después te voy a aplicar unas pruebas y después te voy a hacer una devolución del informe que yo emita. Y yo tengo que hacer ese encuadre, porque también baja la ansiedad, eso. Tengo que considerar el rapport que yo establezca con esa persona. Si estoy, por ejemplo, aplicando el test, y estoy por otra parte viendo el teléfono, mientras el otro responde, o sea, el rapport que estoy construyendo no va a permitir intervenir, hacer una buena respuesta, interpretación, que la persona se entregue en el test también, que yo pueda preguntar, como pregunté también, que la persona se atreva a responderme. Todo eso va a afectar el rapport. Entonces ese rapport uno lo tiene que construir del día 1, del momento 1 que entra la persona a mi consulta. También hay variables del evaluador que pueden afectar la evaluación, para bien o para mal me refiero. Va a depender, van a afectar mi experiencia. Dígame. Una consulta. Sobre el encuadre, el tema de explicar el proceso va variando acerca si es adulto o es infante, en el sentido de que si es adulto se lo explico antes o después o durante, o si es infante se le explica, lo primero que se le hace, se le explica, pero varía. No, o sea, la explicación es la misma. Si yo le tengo que explicar lo importante que es.
que es una situación confidencial, que va a ser, esto está determinado por una cierta temporalidad, que dura tantas sesiones de 45 o 50 minutos, los valores de las sesiones, que después termina con un informe de esto que yo te voy a entregar, etcétera. Eso lo hago en el adulto. Si tengo un niño, se lo explico a los padres, por supuesto a los tutores, y después al niño igual le explico. No le voy a hablar de plata a lo mejor, pero sí le voy a hablar de, pucha, nos vamos a ver, mira, por 4 sesiones más nos vamos a ver acá, yo voy a seguir haciendo otros test, te fijas, vamos a conversar, te voy haciendo algunas preguntas, y vamos haciendo algunos juegos y algunos dibujos y algunas láminas que te voy a ir mostrando. Y eso lo puedo explicar un poco a sus palabras, pero para que me entienda. Pero a los dos tendría que explicarle el rapport, o sea, el cuadre, perdón. El encuadre, al mismo tiempo, o sea, es que pasa que cuando estaba acá en Magallanes, el profe nos decía a veces que a veces se explica a los niños antes y al adulto después de haber hecho la sesión en sí. No es que yo lo explico, yo no, yo creo que depende mucho de la particularidad del profesor o de la persona. Yo explico todo al principio, porque ellos tienen que saber si les interesa, de hecho explico parte del encuadre, lo hago por teléfono. Porque tú cuando me piden Ah, una evaluación, yo le digo, mira, estas sesiones salen tanto, sería por lo menos, le digo yo, porque ellos juran que tú vas a entrar en una sesión, la otra me llama una persona que quiero mañana una hora porque necesito un informe. Pero ya, aunque te dé la hora mañana, que no tenía hora, o que fuera mañana la hora, yo no me demoro una sesión a hacerte un informe. O sea, esto implica aplicar pruebas, tengo que conocerte, van a hacer es que necesito el informe era para el tribunal, creo, una cuestión así. Pero no te lo puedo tener mañana. Entonces, y entonces hay parte del encuadre le explico por teléfono normalmente porque la gente no sabe. Y después lo hago énfasis en algunas cosas más prácticas en la sesión. ok, gracias, profe. Sí, Súper. hola, me gustaría añadir a mí igual algo en relación al encuadre. Yo soy estudiante de 5º año de psicología de la Universidad de Talca. ¿Ya? Y, por ejemplo, nosotros siempre, durante toda la carrera y todos los profesores y profesoras que hemos tenido, nos han dicho que el encuadre siempre se hace al principio de la sesión o al principio del proceso psicoterapéutico, porque es en el encuadre en donde se le dice a nuestro usuario de qué va a tratar en sí todo el proceso psicodiagnóstico. Así que igual es como extraño pensarlo en explicárselo después, ponte tú, de haber tenido la primera sesión. O sea, yo como paciente igual quedaría así como, ya tengo la primera sesión, pero ¿de qué va a tratar esta sesión? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuántas sesiones van a hacer? Igual es extraño que alguien que el psicólogo en este caso te lo explique después que haya terminado la sesión, por ejemplo. Claro. Así que yo tenía entendido que siempre se hace antes el encuadre. Siempre. Y en primera sesión, junto con el rapport. Bueno, el rapport se trata Es de todo, ir... todo el camino, es todo el proceso. Sí, eso, el rapport se trata de establecer siempre en cada sesión. Así que eso. Gracias. ¿Alguien más? Para avanzar entonces. Bueno, importa también la variable del evaluador, como les explicaba, las experiencias pasadas que yo tengo, mi motivación, la preparación en los test que yo voy a aplicar, el marco teórico en que me paro, porque si soy a lo mejor humanista, no voy a hacer un Rorschach. Si yo no me siento preparar el Rorschach, no puedo dármela de aplicar un Rorschach. Entonces voy a aplicar, a lo mejor no sé Rorschach, pero voy a aplicar pruebas gráficas. Y en base a eso es lo que yo voy a aplicar, en lo que yo sé, porque eso me motiva, porque yo es lo que manejo, porque me siento seguro en base a mi experiencia. Estoy hablando en general, porque generalmente uno puede aplicar un test como varios. Entonces eso me permite hacer las elecciones propicias y éticas para lo que yo estoy ofreciendo. ¿Ya? Variables del evaluado, también tengo que considerar esas variables. Depende con qué viene, si tiene demasiados niveles de ansiedad, la motivación que él tiene por el test, la escolaridad que tiene, la personalidad que tiene, va a depender que yo elija un test u otro. Por ejemplo, no sé, pues si una persona tiene problemas de, este ejemplo, de mutismo selectivo, y esta es una prueba de producción verbal, a lo mejor le va a costar este test, se va a inhibir mucho más, entonces mejor le hago una prueba gráfica, por ejemplo. O si tiene niveles de escolaridad muy bajitos, y gente que ha llegado, no sé, cuarto básico, adulto me refiero, va a costarle a veces comprender la consigna del test, que son las instrucciones, y les cuesta. Aunque no lo crean, cuesta verlo, como que no les ven forma, como son demasiado concretos. Entonces no le puedo pedir un test muy elaborado, por ejemplo, o respuestas muy elaboradas, y todas las respuestas van a ser quizás palabras nomás.
¿Ya? Entonces, todo eso uno tiene que considerarlo para el momento de que elijo, qué test aplicar. Y todo el rato la transferencia y contratransferencia también puede afectar para bien o para mal la evaluación, que lo habíamos conversado antes. ¿Y qué ocurre hoy en día con esta prueba? Que hoy hemos conversado algunos de estos aspectos. Siendo una de las herramientas más efectivas para hacer diagnóstico, presenta un obstáculo en la actualidad, que es lo que hablábamos, que con Internet muchas personas buscan en la web cuáles son las respuestas más adecuadas, por lo que es necesario explicar que una parte de la prueba tiene relación con las respuestas verbales. Sí, si te lo dicen, ya me lo aplicaron, te dicen algunos, o ya lo conozco, lo he visto, ya no importa, le digo yo. Una parte tiene relación con lo verbal que tú me vayas a decir, pero a otro nivel está vinculado con la forma en que la persona te da la respuesta, lo que obliga al examinador a tener harta expertise en la actualización y actualización constante, porque yo sé que no me voy a quedar solamente con que me diga murciélago, sino dónde vio murciélago, por qué vio lo que vio, dónde lo vio, qué lo hizo pensar en murciélago, o sea, varias preguntas que yo hago, por un lado, más todo lo no verbal. ¿Ya? Entonces, y la forma en que da su respuesta. La prueba funciona porque, como todos saben, son manchas de tinta muy inestructuradas. En la base de la prueba es que, como carecen de una estructura, la persona no sabe lo que debe hacer. Por lo tanto, lo que se responde tiene que ver con el entrevistado o entrevistada. Como no sé lo que tiene que hacer, y no hay respuesta buena ni mala, le digo yo dentro de la consigna, dime lo que ves. Entonces, como finalmente es inestructurado, puede decir cualquier cosa. Y todo eso es información. Por lo tanto, cuando las respuestas son aprendidas previamente, normalmente se recitan. En tal caso, el especialista que debe estar atento y reconocer cuando alguien contesta también de memoria. Lo que le explicaba a veces, si tú dices, hay demasiadas populares, y todas las 10 láminas, las 10 medio popular, y como que te lo recita de memoria, y tú le haces las preguntas y como que no sabe un poco cómo responderte a eso, y te vuelve contenido, y te vuelve a recibir lo mismo que te dijo antes. Ahí desde tu expertise vas a saber un poco poder discriminar eso, y no solo creerle a esa parte. ¿Me siguen? Existen ciertas percepciones comunes en torno a las figuras que representan las manchas. Al respecto, ¿hay interpretaciones aceptadas o rechazadas? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay respuestas buenas, malas, aceptadas o rechazadas? No. Profe, Que si la consigna dice de que, o sea, si parte de la consigna es decir de que no hay errores ni aciertos, entonces es difícil de que sea algo rechazado o aceptado. ¿Ya? ¿Alguien más iba a decir otra cosa? sí. Hola. Hola, Yo creo Alexis. que el tema va por los consensos sociales, y que de ahí nosotros un poco nos hacemos esa bajada al juicio de la realidad, y a todo esto de lo concreto que tenemos validado y que se ha ido como de epistemología a epistemología, y que la psicología de cierto modo se encarga de calibrar y decir esto es concretamente lo aceptable, por así decirlo. Yo creo que va por más que aceptadas o rechazadas, es lo que está hoy en día en realidad normalizado. No sé si me voy a entender con el tema del juicio de la realidad, cómo es mutable y cómo es cambiable a través de nuestros propios consensos, a través de nuestras propias voluntades en pro del bienestar, yo creo que el bienestar. Quiero pensar eso. Gracias. ¿Alguien más? Hola. ¿Con quién hablo? Sí, Javiera. Javiera, ahí sí te veo. A mí me explicaron y me enseñaron en la universidad que en realidad no es que hubieran como respuestas incorrectas, simplemente que como que la calidad formal tenía que coincidir con lo que tú como terapeuta también estabas viendo. Por ejemplo, si la persona decía que había un mariachi tocando una guitarra y te decía que ahí estaba la forma y tú como terapeuta no puedes verlo, entonces la calidad formal no es que su respuesta esté incorrecta, porque obviamente esa persona ve eso, pero quizás no está la forma y no la puedes encontrar por ninguna parte. Entonces la calidad formal de la mancha, de la figura, no es la más aceptada.
pero no podemos negarle que en su realidad esa persona está viendo esa figura en la mancha. Claro, exacto. Gracias, Javier. Una cosa es lo que, claro, y lo que, un poco recapitulando lo que decía Alexi y Javiera, para esa persona eso es información. Para esa persona ese mariachi existe, ¿no es cierto? Entonces, desde esa lógica es verdad que no hay respuestas buenas ni malas, para que la persona pueda decir lo que vea, porque está proyectando todo el rato y va a ser bueno o malo en base a lo que él tenga que demostrar ni mostrarme de su interior. Sin embargo, hay respuestas que son más frecuentes, ¿ya? Y que son las que le llamamos populares, donde la mayoría de la gente tiende a ver lo mismo y por lo tanto son las que salen en la web y son las que finalmente nos va a dar la forma correcta de responder ese test. Pero la forma, eso correcto tiene que ver más que nos da una normativa con respecto al juicio de realidad, o el examen de realidad, mejor dicho. ¿Ya? Tiene que ver con el examen de realidad estas respuestas populares. Ya, si más que nada se acertó a las respuestas más frecuentes que se dan en la población o no. No que sea buena, mala, aceptada o rechazada, sino que está coherente con el listado de respuestas más frecuentes que la población da. A eso se le llama los populares. Y eso nos va a dar, obviamente, información con respecto a su examen de realidad, a su sentido común, a su ajuste conductual a la realidad. Nos da las respuestas populares. Entonces, desde esa lógica, claro, una persona va a ser más o menos ajustada según su estructura de personalidad y según la respuesta que me dé. Ya, entonces, desde ahí la lógica de, claro, respuesta buena o mala no hay, porque no es que tú tengas que chuntarle una respuesta como un BISC, como un BICE. Dígame, me dio la respuesta 2 más 2, me dijo 4 o no me dijo 4. ¿Tiene el punto o no tiene el punto? Ya no es eso. Acá puede ver lo que a la persona le parezca, porque es lo que está su psiquismo validando. Pero para sacar un indicador de examen de realidad, sí nos va a interesar que se ajuste a las respuestas frecuentes. ¿Ya? Solo que la persona ignora que obviamente que más allá de solo la respuesta frecuente popular, hay también comportamientos no verbales que le he dicho todo el rato y que no se pueden imitar eso, no se puede aprender. Entonces ahí van a haber cosas que tú vas a ver gestos y todo, y que cabe dentro de los fenómenos especiales. Que los que ya han hecho Roche más o menos deben saber que los fenómenos especiales son todos estos comportamientos que yo no puedo tabular, ya, y no son cuando van en las fórmulas, pero que sí van en la parte gestual de la persona, en los comentarios adicionales que me dice, y que no son tabulables. Pero es información igual, a nivel clínico. Pero no todos, sirven para compartir. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Qué más? Y aspectos relevantes a considerar. El test de Rorschach consiste en una entrevista en profundidad, obviamente, que es importante, se lo decía antes, que es mediatizada por un instrumento y que ayuda a dilucidar cuando una persona presenta o no algún tipo de patología mental. No es algo aislado, ya, o sea, finalmente es una entrevista donde yo utilizo y medio a través del Rorschach, pero lo tengo que insertar en un contexto de entrevista. Ya, y la prueba me ayuda un poco a dilucidar y poder cuantificar algunas cosas. Tratándose del test de Rorschach, como se lo he dicho todo el rato, no se puede separar al clínico del instrumento, porque el clínico, según cuánto pregunte, cómo pregunte, si le hice la pregunta que yo tengo que preguntar para que me dé los determinantes de una respuesta, para que me dé las calidades formales, como decía la Javiera, tengo que saber ahí, eso va a depender de mi expertise. No es una cosa que yo le pueda mandar para la casa y contésteme este cuestionario. No, me necesita a mí esta aplicación, este test, necesita el evaluador presente adelante tuyo. No es lo mismo cuando te proyectan en las láminas, que a veces lo hacen en los test laborales. Hoy en día se usa a veces como un primer filtro, y lo hacen incluso grupales, que te proyectan la lámina y tú escribes incluso la respuesta de qué es lo que viste en esa lámina. Pero eso es como para hacer como un primer filtro, a ver si ahí te están considerando a ver más o menos si viste la popular o no. Pero un verdadero test aplicado no puedo separar al clínico del instrumento, porque va a depender de si le pregunté o no le pregunté, estoy viendo lo que el otro me está diciendo para ver si le pongo más o le pongo más menos. O sea, es toda una conversación que ocurre ahí. ¿Ya? La carga cultural no tiene mucha incidencia porque la prueba está diseñada para que un ser humano de distinta edad y contexto sociocultural responda de una cierta manera. Pero culturalmente puede presentar ciertas variaciones, pero en menor medida, ya que esta herramienta está pensada para que sea acultural y atemporal.
O sea, da lo mismo que lo aplique acá, en China o en Estados Unidos, da lo mismo en ese sentido. Pero a veces hay variaciones, como le he explicado yo, sobre todo a veces que va a depender de la ocupación. Por ejemplo, una persona que es médico va a tender a ver ciertas cosas, una persona que es botánico, biólogo, te va a ver quizás más animales, o más tema de vegetación, ¿ya? En ese sentido, ahí uno puede tener ciertas variaciones que uno puede y tiene que saber considerar. Pero en general es acultural y atemporal, ¿ya? Una pregunta con respecto a eso, Hola. ¿Sí? ¿Cómo se entiende el punto 3 cuando hablamos de que las respuestas se van a pegar en relación a si una respuesta popular o no, entendiendo que el estado de lo popular podría referir a una cultura determinada? No te entendí, a ver, de nuevo. Que el estado de lo popular, de lo que se considera popular de una respuesta, ¿Sí? me imagino yo que está en un marco de una cultura determinada. Una cultura determinada dice, ¿no? No, está hecho con distintos estudios en distintos países y Con está distintos... estandarizado, sí. Está como súper atravesado por distintas culturas. Sí. Ah, ya. Ya, entonces... No es que los ya. chilenos van a ver Ya, más no. empanadas o van a ver más caballos. Vale, No sé. claro. No, acá está Claro, totalmente no. son... Ya con eso Claro, ya que vemos ya... empanadas, ya van a ver. No, con eso me queda claro. Sí. ¿Ya? Vale. Sí, súper bien. Gracias. Profesora, en ese sentido, lo que podría, entre comillas, dificultar quizás la aplicación del test podría ser el nivel educacional de la persona. Exacto. ¿O no? Sí. Ya. Sí, Por lo porque concreto. tengo entendido que de hecho hay test que dicen que no son recomendables para aplicar a personas con cierto nivel de estudio, por el tema de que no entiende la consigna, no entendería la consigna, pues, si no entiende la consigna igual es difícil ya, porque más allá uno no puede explicar tanto el test, Exacto. sino que tiene que limitarse a lo que el test te vaya diciendo que tú puedas decir, ¿verdad? Exactamente. Ya. Sí. Sí, por eso principalmente, por el tipo de respuesta que te van a dar, quizá van a salir respuestas más pobres, va a salir menos cantidad de respuestas, entonces la cantidad de respuestas también te habla del nivel cognitivo de la persona. Este test te habla un poco del área intelectual, cognitivo-intelectual, pero sin hablar de CI, sino que te habla cuál es el pensamiento que predomina en la persona. Entonces lo más probable te va a ser un pensamiento mucho más concreto. ¿Ya? Y aparte le puede dificultar la aplicación, entender el proceso, entenderte algunas preguntas que son un poquito más abstractas. ¿Ya? Sí, vale, gracias. Súper. María José. Dígame, Alexis. Sí, en ese mismo ejemplo que tú estabas planteando ahora y relacionándolo con la importancia que tú decías de contextualizar este proceso, ¿no sería labor del que está haciendo la investigación psicológica, o sea, para el psicodiagnóstico, poder él también adquirir este contexto y poder entender desde su mundo, estamos hablando fenomenológicamente, para poder entender tal vez esa información estrecha que te va a dar en razón de su desventaja por tener menos educación? Entonces yo creo que ahí no tan solo, o sea, esa mirada la encuentro un poquito escasa en el sentido de decir, porque la persona tiene poca educación, no lo voy a poder entender con esta herramienta en realidad. Yo creo que sí hay posibilidad. A ver, ¿una pregunta o un comentario? Me perdí ahí. Creo que es un comentario, sí, es un comentario. Ya. Mi punto de vista, creo que si yo me bajo, no es que me baje, yo me cambio y estudio desde el contexto de la persona que yo estoy analizando, yo podría tener, podría tener más información. Sí, claro, por eso es importante el contexto, porque en base a ver, el contexto clínico, en base a una entrevista clínica, te va a permitir elegir un test más apropiado también para, ojo, y también para qué fin estoy aplicando este test, porque si me están pidiendo valor cognitivo, no voy a aplicar un Rorschach. Si me están pidiendo medir habilidades sociales, a lo mejor le aplico un TRO, aplico otra prueba. Ya también va a depender del objetivo que me están pidiendo el psicodiagnóstico. Sin embargo, yo he aplicado esta prueba a gente de bajo nivel como más cognitivo, de escolaridad. Hay algunas dificultades, sí, se puede, pero generalmente ahí lo complemento con otras pruebas, para que no sea determinante este tipo de test solo para eso. Ahora, si estoy midiendo estructura de personalidad,
le tendré que preguntar y repetir 4 veces la misma consigna y me están pidiendo eso por un peritaje para ver si es un psicópata, tengo que hacerlo. ¿Te fijas? Aunque no me entienda, la repetiré y la repito 4 veces y todas las láminas le tengo que repetir. O sea, eso va a ser lo que es más tedioso. Pero no es que no se pueda sacar la información a ese nivel, a esa persona con baja escolaridad. Se puede sacar igual, pero te va a tomar más trabajo. Exacto, que bueno, yo creo que ese es el tema, el concepto de fondo que yo quería plantear, porque inclusive toca el tema de la temporalidad y la temporalidad en distintas culturas. O sea, basta que nosotros podamos entender epistemológicamente la conceptualización en que se comunica esa gente para que el psicólogo pueda entender y entrar a entender Claro. las dinámicas de la figura y la forma. Eso María José. Exacto. Y va a tener que Gracias. entender, ojo, va a tener que entender también que ciertas personas de un nivel cultural bajo, un nivel de escolaridad baja, te va a tender a dar ciertas respuestas más concretas también. Claro. Yo estoy ahora en un tema, en una comercializadora, haciendo parte de una parte de selección de personal, y hay muchos haitianos que va como para bodega, para los cargos de bodeguero. Uno ve, igual le aplica algunas láminas, otros test también por un tema de la probidad, de que no sea impulsivo, que no vayan a robar, porque están con mucho contacto con los productos. Y de verdad es impresionante cómo todos, en este caso los haitianos principalmente, y que han tenido bajo nivel de escolaridad, todos terminan cuarto básico, quinto básico o menos, dibujan dibujo, en este caso, la prueba gráfica. El Rorschach les cuesta entender, pero yo creo que es una cosa más idiomática, ¿ya? Y el dibujo tienden tendencia a dibujar cosas muy, muy concretas, muy básicas, como un niño de cuarto básico. Y siempre con las piernas como abiertas, como bien el dibujo bien como arcaico, ¿ya? Y eso tiene que ver con la escolaridad, entonces me está dando información más que de él, también su escolaridad está hablando a través de ese dibujo. Exacto. Y va a hablar a través de otras pruebas también. ¿Sí? ¿Sabes? La última, en relación al sí, la última. En relación al tema cuando tú decías que era importante el tema del encuadre y que habían otros psicólogos que yo también lo he escuchado, que de pronto no es necesario hacer el encuadre al principio por un tema de la predeterminación, por un tema de predisponer a lo que tú quieres buscar, en este caso como terapeuta, de manera genuina en el momento. Es que no le digo qué test voy a aplicar, le digo que vamos a hacer unos test, voy a hacer un par de sesiones de entrevista, después aplicar algunas pruebas, con unas láminas, vamos a hacer unos dibujos, así se lo explico yo. Nunca le digo el test de mancha, no le explico qué test vamos a hacer. Claro, pero de cierto modo igual existe una sensibilidad a un proceso que en el fondo, no sé, para los más puristas quisieran tomar como en el mismo momento con la mayor naturalidad posible desde ese punto de vista entre objeto y relación de la persona. A ver, de nuevo, que como que hay una sensibilidad de ser evaluado. Claro, porque en el fondo cuando tú le dices al tiro, yo te voy a aplicar, no sé, todo el encuadre que tú le das por teléfono, la persona hay una predisposición. Entonces, de repente, el utilizar esta técnica sin tanta información antes te va a poder ayudar a tener un momento un poco más particular y natural. Cuando se enfrente la persona a la mancha y sea, ojalá, lo menos posible influenciado por alguna información anteriormente. Ya, desde esa lógica nunca le digo que lo voy a aplicar el test de la mancha, claramente. Ya, perfecto. Pero tengo que en un momento, si la persona piensa que lo están mandando a que la gente no se hace un Rorschach porque quiere, ¿ya? Entonces generalmente la gente viene mandada por alguien, por una derivación de un psiquiatra, de un tribunal, o que el colegio le está mandando una evaluación a su hijo. Entonces la gente sabe y te llama y normalmente te pregunta, tengo que hacer un informe, como lo que me llamó esta paciente la otra vez, para el colegio, para el tribunal. ¿Ya? Entonces yo le explico que este proceso consiste en varias sesiones, que yo no le puedo hacer un informe porque insiste que yo tengo que aplicar pruebas, le digo yo, y ahí le explico a grandes rasgos, que sepan qué va a consistir. No le hablo de qué tipo, porque yo también para elegir el tipo de test que voy a aplicar tengo que conocer el motivo de consulta. Si el niño, si es adulto, si tiene algún tipo de retraso, si no lo tiene, si tiene algún problema, si el niño tiene problemas motrices, no puede dibujar, no le puedo hacer un test de dibujo, si tiene nivel de ansiedad muy alto, ¿me entiendes? Tengo que saber, tengo que calmarlo antes, entonces ahí estoy de acuerdo contigo que no le puedo decir todo eso por teléfono, ponte tú, y no para anteponerlo, pero sí tengo que decirle que es un proceso que va a consistir en tantas etapas, en tantas sesiones, y que esto va a terminar en un uniforme, y que por lo tanto no se lo puede tener en una sesión o 2 sesiones. ¿Sí? Pero lo otro sí estoy de acuerdo contigo que la idea es que sea lo más genuino en el momento.
y que diga ahí, ese día de la sesión que le tocó hacer el Rorschach, ahí le explico lo que vamos a hacer y ahí saco mi test debajo de la mesa. ¿Ya? Leslie, ¿tenía la manito levantada? Sí, profe, más que nada como para salir de la duda. Yo trabajo con personas mayores, entonces hay mucho deterioro cognitivo y demencia. Entonces a esas personas tampoco le podría aplicar el test, porque igual nos saldría como mucho contenido. Te va a salir temas más orgánicos, porque también mide qué respuestas tienen que ver más con organicidad, qué respuestas tienen que ver más con el aspecto más neurológico, más de deterioro. Se van a salir fenómenos especiales más con el área de memoria. Sí, tú puedes aplicarlo igual, porque te va a salir tendencia de personalidad, va a ser como parejo, se va a mantener. Los aspectos que más va a salir debilitado va a ser el área cognitiva. Pero el área social, y la adaptación también te puede salir alterada. A lo mejor el juicio, el sentido te puede salir un poco alterado. ¿Ya? Pero entendiendo que es persona de edad, que a lo mejor tiene Alzheimer, que entonces entiendo en ese contexto, pero yo estoy evaluando aquí un aspecto de personalidad puntual, ponte tú. Ya, pero Ya, entendiendo que profe, el otro muchas gracias. te va a salir alterado la otra fórmula y te van a salir más apuntando al orgánico. Ya, profe, gracias. ¿Sí? ¿Andrés? Tomando la pregunta que hizo la compañera, podría ser también ocupar, no sé, por el test de la figura compleja de Rey para después hacer el otro test. Por ejemplo, claro. Depende de lo que estés buscando. Si voy a buscar daño neurológico o daño orgánico, este test no es para buscar daño orgánico. Ya te van a salir indicadores de daño orgánico y que por lo tanto, si yo fuera este el primero que yo aplico, yo digo, pucha, me salieron muchas cosas a nivel orgánico, muchas fallas de memoria, un poco alteración a lo mejor a nivel de adaptación. Sugiero, por lo tanto, entonces una evaluación neuropsicológica. Y ahí lo mando a hacerse la figura compleja de Rey o la neuropsi o los otros test que existen ahora neuropsicológicos. Pero que sea después de esto, no al principio. Ay, sí, que pensaba que podría ser antes para descartar quizás el Rorschach, porque igual si tiene muchos problemas con el dibujo, quizás con las manchas Claro, y tú vendría haces otra un alteración. Rorschach, y al ver esa alteración después con un buen diagnóstico tuyo, con la expertise que el psicólogo va a tener, tú tienes que saber derivarlo y recomendarle otra aplicación más en profundidad. Ah, ok. ¿Ya? Punto 4. La respuesta, bueno, varía según los contextos de aplicación y el tiempo transcurrido. No se puede aplicar de nuevo antes de 6 meses a un año este test. O sea, claramente, si yo aplico un test ahora, que estoy en un proceso de duelo, por ejemplo, van a salir respuestas asociadas al duelo que estoy viviendo. Si lo aplico 6 meses después, un año después, van a variar el contexto. Se va a mantener la parte más estructural de la personalidad, pero van a haber aspectos sintomáticos que pueden cambiar y que van a cambiar según el contexto. Por lo tanto, no se sugiere aplicarlo tan cerca, menos de 6 meses por ningún motivo. Idealmente un año por lo menos de aplicación, si tuviera que volver a aplicarlo. ¿Ya? ¿Y qué más? Se espera que haya... Aquí, acá terminamos con esto. ¿Qué más? Se espera que haya un desarrollo evolutivo y variaciones en el modo de responder particular cuando se trata de niños, niñas y adultos. Así hay que saber cuándo las respuestas fueron proporcionadas por un niño, por ejemplo. Luego sus resultados permiten hacer un diagnóstico de personalidad o hipótesis diagnóstica para continuar con el tratamiento. Entonces, claro, tenemos que claramente hay variaciones también que van a tener según el desarrollo evolutivo del niño, y que si lo aplico ahora y si lo aplico un año después, va a estar menos impulsivo, se esperaría ciertos cambios, y ahí yo puedo decir si esto una cosa es producto de un tema evolutivo, es esperable para su edad, o ya esto es una cosa diagnóstica más importante, por lo tanto hago cierta hipótesis para continuar un tratamiento o la evaluación del niño, del adolescente. Con la experiencia, la prueba entrega indicadores circunstanciales de diagnóstico, como cuadros clínicos del presente o situaciones por las cuales puede estar pasando el consultante. Y hay otros indicadores, como les expliqué antes, que es más referentes a rasgos de personalidad. Por eso la importancia de esta prueba a nivel clínico, porque también es capaz esta prueba de discriminarte cuando hay síntomas o un cuadro, un síndrome de algo puntual presente por algo que está pasando en este momento el consultante, y otro que ya me habla de un rasgo, más de una estructura de personalidad o rasgo de personalidad. Entonces nos permite hacer esos dos niveles de análisis. Y resulta muy útil y enriquecedor poder complementar con otras pruebas proyectivas como el CRO, o pruebas gráficas, como les expliqué antes también, para evaluar los indicadores reiterativos para seguir una misma línea de hipótesis.
Si acá, por ejemplo, el Rorschach me dijo que hay un alto nivel de inseguridad, de dependencia, de poca autonomía, por ejemplo, etcétera, pucha, y más encima en los dibujos también me salió un dibujo chiquitito, pequeño, en el TRO hay mucha respuesta y historias de apego, o de que introduce a terceros, adiciones, por ejemplo, que uno de los errores perceptuales que nos habla de inseguridad. Entonces yo digo, parece que por acá va la cosa y me permite, como se reitera esos aspectos, me permite seguir una línea de hipótesis. Y entonces a veces uno confirma y no me quedo solo con un test, sino que puedo complementar un set de test. Bueno, y por último, acá, ¿por qué la importancia del clínico? Que también ha salido harto en esta conversación, o el evaluador en su aplicación, porque, sobre todo en el modelo fenomenológico, al ser un modelo más cualitativo, se analiza el fenómeno mismo de la aplicación, lo cual requiere expertise en el interrogatorio, chiquillos, y en la interpretación. Y eso me va a permitir una adecuada interpretación. ¿Por qué? Porque yo interpreto aspectos como ¿qué? La conducta del sujeto, fenómenos especiales que les decía yo, que son estas verbalizaciones especiales que hace la persona en torno a la lámina, cómo la toma, qué comentarios hace, qué me gusta, qué no me gusta, me acordé cuando era chica, y esta figura igual, todos esos comentarios, qué feo, qué bonito, todos esos comentarios son verbalizaciones, y nos permite entonces, si yo lo sé interpretar y lo sé tomar, tiene que ver mi expertise en eso, y va a ser utilizada para una mejor interpretación. Los contenidos que me da, el uso o no uso del color, por ejemplo, que hay gente que usa el color en su respuesta, otro no la usa, las justificaciones que me da la respuesta, por qué vio lo que vio, esa justificación es súper personal, no te va a salir en el manual de Google. Diga que cuando le vean el murciélago tiene que decir que porque tiene alas y porque tiene forma de murciélago, y no diga que no te va a salir tan específico. Ya entonces, por eso es muy importante la expertise, sobre todo en el modelo fenomenológico, que es menos cuanti, porque Exner como que más que nada te procesa datos y te mete información más numérica, incluso hasta como un Excel. Ya acá necesito, si no tengo la información completa porque no supe preguntar bien, perdí la riqueza de esa información. Entonces, en el modelo fenomenológico es más importante aún la expertise que tenga o no tenga el psicólogo en la aplicación y en el interrogatorio principalmente. Y eso, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Con qué consultas se quedan? Igual han ido preguntando harto durante el proceso, que eso me gusta porque lo hace más interactivo. No sé con qué se quedan. ¿Alguna otra consulta? Yamilka está preguntando, ¿por qué la pregunta Yamilka de una quemadura eléctrica? ¿Por qué hablas como con ese puntual de ese accidente? Si la persona tiene capacidad de responder verbalmente y todo, puede ser. No tiene que ver con que ahí tiene un accidente de auto, quemadura, o sea, no sé si pasa por eso tu pregunta. ¿Ya? Sí se lo podría aplicar. Que indistintamente de lo que le pasó, a eso voy. No sé si te respondo. Ah, de daños neurológicos. Te va a salir quizás si hay un daño neurológico. Ya, pero no es un test para medir daño neurológico y el nivel de daño neurológico. Te va a salir que tiene alteraciones neurológicas, alteraciones orgánicas. Eso te va a salir y después me permite tener un primer acercamiento a eso, si es que lo quieres ver tú como posible diagnóstico para ser derivado después. Eso haría yo. ¿Quién más tenemos acá levantando la mano? Espérenme, tengo acá a Slavo, no sé qué, Stavo. Hola, profesora. Hola. Ya, ¿cómo estás? Bien, ¿cuál es tu nombre? Gustavo. Gustavo. No lo cambié antes de meterme a la sesión. Bueno, súper interesante, gracias, profe, por toda la información. Mi pregunta puntual tiene que ver con alguna posición de aplicación que sea más recomendada. ¿Alguna posición de qué, perdón? Para la aplicación, porque bueno, a partir de la literatura igual se manifiestan y se expresan varias aplicaciones y de igual depende del contexto, pero ¿cuál sería como la más común y la más
recomendable. ¿A qué te refieres con aplicación más común? Claro, como hasta a la posición del evaluador con el terapeuta. Ah, ¿sabes? la posición física, la postura, sí. Exacto. Es normal, yo lo hago siempre lo más ideal, más que ideal, lo que se recomienda en la bibliografía y en lo que la forma en que yo lo aplico y aprendí es siempre a través de un escritorio, ya, también lo he aplicado con una mesa al lado, ya, pero la idea es que la persona pueda ver que están las láminas hacia abajo, que vea la cantidad de láminas que va quedando, porque también es un indicador que cuando se va acercando al final y tú se la vas pasando, te va diciendo, va viendo que se va bajando este montoncito. Entonces se puede poner más ansioso, ya queda una, queda dos. Y esos comentarios que te puede hacer es información. Entonces siempre es lo ideal que la persona esté cómoda, que esté ojalá frente a ti, ya, o por lo menos un costado tuyo, que vea las láminas que están dadas vuelta, tú se las vas pasando, que la persona pueda girarla o no, y tú puedas tener acceso a poder anotar todo eso, grabar, si le pides permiso, el consentimiento, sobre todo al principio, y que yo pueda ir tomando, y que me pueda ir mostrando a esta persona dónde lo va viendo, con qué lo va viendo, qué parte, etc. Pero esa es la forma que yo lo aplico siempre. Y que la persona esté cómoda también, no puede estar incómoda o la lámina muy cerca, muy lejos, porque que se afirme, que tú ves también la gesticulación. Yo he visto gente, de hecho, nunca se me olvidó una persona que le apliqué todas las láminas y pescaba las láminas, por ejemplo, estoy otra lámina y se iba como para atrás. Y me hablaba, y me decía, sí, aquí veo esto, y no ya, pero ¿dónde? Aquí, y yo, pero muéstreme. ¿Te fijas? Entonces, te habla incluso hasta como súper reacia a mostrar y a compartir. Era más profesor, me acuerdo, y dije, chuta, ¿cómo se va a poner en el lugar del alumno si no es capaz de expresarme y explicarme? Mira, aquí veo esto, te fijas que es lo que uno esperaría. Y súper así, y después la daba vuelta. Y como súper, ¿te fijas? Entonces ahí uno ve todos esos movimientos también. Clarito, muchas gracias, profe. Qué bueno. Profesor. ¿Sí? Arturo. El test es recomendable cuando se está aplicando entregarle la lámina en las manos al evaluado o colocarlo sobre una superficie. En la superficie, para que él la tome. Porque hay gente también que pasa eso, si tú la dejas en la superficie, hay gente que se cruza el brazo y te la ve ahí y no la toma. Entonces tú le puedes decir después, puedes tomarla, puedes girarla, o parte de la consigna. Pero lo ideal es primero no pasársela en la mano, porque para que no induzca la posición, no induzca la posición como la quieres que él la vea. Se la dejas ahí y él la tiene que tomar. Vale. Leslie, de nada. Sí, profe. ¿En cuántas sesiones sería lo óptimo aplicar una sola, en dos, por ejemplo? En una. El Rochar en una. Ya. No debiera demorarte más que una sesión. Si se demorara, no, nunca me ha pasado. O sea, han tomado una hora completa a veces, pero no, nunca no. Sería alargarte más nomás y cobrar 2 sesiones en una para que no se corte, porque tiene un hilo conductor que hay algunas que son más complejas después de otras, entonces, ¿ya? En ese caso no. Ya. Aló. Pregunta, ¿sí? Por acá, pregunta creo que más en relación a su experiencia y desde la posición de evaluador y entre evaluadores, ¿se da que se puede realizar como netamente el test de Rorschach, derivar a hacer el test de Rorschach exclusivamente? Sí. Hay gente que lo pide solo el test de Rorschach, pues sobre todo los psiquiatras. Ya, y solamente piden el test de Rorschach y ahí el psiquiatra como comparte el motivo de consulta y todo eso, ¿cierto? ¿Y cómo, perdón? ¿Qué información comparte el psiquiatra con el psicólogo o el evaluador para que se haga netamente el test? Y lo otro que le iba a preguntar, si considera que igual es mucha pega, pues como considerando que para que se haga solamente el test de Rorschach, me imagino que debe ser harto trabajo, como el análisis y todo. Que tú puedes hacer un informe completo con el puro test de Rorschach. Y va a hacer las 3 áreas y todo el tema, o sea, eso sí que va de harta pega el análisis, por eso es caro, de hecho, el test y aplicar este informe, o sea, este test, porque uno de los más largos junto con un BIS y un VICE, te fijas que son los que son más largos, son varias pruebas y tienes que calcular como el mismo tipo de trabajo, ¿ya? Pero normalmente cuando te lo manda contestando tu primera pregunta, cuando te lo manda una persona, te vas a decir por qué. Quiero ver, por ejemplo, posible trastorno de personalidad, para ver medicamentos, quieren a veces dilucidar un poco el diagnóstico.
ellos están pensando en un tipo de diagnóstico y quieren confirmarlo con un test de Rothschild. ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias por la respuesta y por el encuentro de hoy. Qué bueno, que te Muy gustó. ejemplificadora y abierta también a la participación, que eso igual se destaca. Qué bueno, de eso se trata, pues es para ustedes esto. Y pues para Hola, dejarlo profe. invitado que ahora viene el sorteo, así que no se tienen que ir para que puedan postular y participar por el sorteo de la beca. Acá, ¿qué dice P. Luis? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? Hola, profesora. Bueno, primero agradecer la exposición. Me gustaría, si nos podría hablar un poquito con respecto a las contraindicaciones del test de Rorschach. Al menos desde mi formación en la universidad, me enseñaron de que hay ciertas estructuras que son bastante frágiles, por lo tanto, en la misma administración del test tienden a desestructurarse. Entonces, desde ese concepto, a mí me parece bastante prudente que, al menos como aquí vemos varios, señalar eso también, de que este test quizás no es para todas las estructuras, de que en el proceso previo, donde nosotros hacemos el rapport, ¿cierto? Y en el psicodiagnóstico mismo, es bueno hacer una pesquisa con respecto a más o menos qué hipótesis de estructura de personalidad estamos llevando a evaluación de Rorschach. Eso. Gracias. Mira, a ver, es que este test se aplica, a ver, estoy hablando incluso a nivel de, ¿cómo se llama? Como carcelario, a nivel como de forense, se aplica y me sirve para pesquisar una posible psicopatía, ¿no es cierto? Temas narcisistas, nos van a salir, o sea, acá te ve todo. Solamente que claramente, igual que Otto Kemper, como lo decía él y lo hacía en su entrevista estructural, hay preguntas que él hacía y hay test que también las estructuras más frágiles se te van a descompensar, pero parte de esa descompensación o que sea más ansiógena para esa estructura, parte de eso es información si es que te están pidiendo que lo que quieren es diagnóstico. Entonces, Otto Kemper, tú decía, había preguntas que él hacía y decía, pues tú, si yo a un limítrofe le interpreto la defensa, un mecanismo de defensa que me está contando y se lo confronto y se lo digo, un limítrofe alto va a funcionar, un neurótico va a funcionar bien, y el limítrofe va a funcionar mal, se va a tender a bajar su nivel de estructura. Entonces, por ejemplo, él lo hacía precisamente para lograr el diagnóstico exacto. Ahora, si tú lo vas a tener en un contexto de consulta, y una persona más bien, y tú no trabajas con personas psiquiátricas, siendo que las personas psiquiátricas igual tú le puedes aplicar el test y te va a tener alucinaciones, y va a tener confabulaciones, y hay fenómenos especiales que apuntan a la personalidad de estructura psicótica y esquizofrenia, puntualmente, tú lo puedes aplicar. Y parte de esa cosa que se te va a desestructurar un poco es parte de su propia patología. Entonces no es que tengas que tener un cuidado mayor o menor, ya se te va a desestructurar dentro de lo que se estructura siempre con un estímulo ansiógeno. Ahora, si tú no estás acostumbrado a eso y no trabajas con ese tipo de personas, claramente lo manda no sé, por servicio médico legal, a un psiquiátrico que le hagan el test, que lo van a poder compensar después. Que no van a poder contener, que no vas a poder tú, porque no trabajas con esa área. Ni yo tampoco en mi área de especialidad. ¿Me sigue? Entonces eso es lo que te podría decir, pero el test en sí está pensado para todo tipo de estructura. Se te hace estructurar más unos que otros, sí. Más respuestas más malas que otros, pero es parte del proceso. No sé si te respondí. Sí, estaba pensando en estructuras justamente que quizás pudieran generar algún tipo de brote a través por realizar el test, un poco como Tendría que eso. estar Pero sí, en medicado, el eso sí, claro. fondo, Esté sí. contenido farmacológicamente, eso sí sería importante. Sobre todo si tiene su antecedente y el psiquiatra te lo está mandando, ponte tú. ¿Ya? Vale, gracias. De nada. Valentina, y terminamos después con alguien más que estaba, creo. Valentina creo que era la última. Hola, Y doctor. Carolina, para después hacer el La sorteo. verdad es que era más que nada un comentario. En la práctica profesional me tocó hacer, estar trabajando con chicas que estaban en modalidad residencial por consumo de alcohol y drogas, y me tocó implementar Rorschach, aplicar Rorschach en un contexto en donde, claro, las chicas estaban insertas en este espacio, había psiquiatra, terapeuta ocupacional, todo, y recuerdo que fue súper complejo, porque yo salí de una generación de la Andrés Bello, que
nos tocó estallido social, después pandemia, entonces esta parte como de Rorschach quedó muy ahí, como logramos ver la tabulación, todo, pero en esta cosa de los cálculos, claro, quedamos un poquito medios indébiles. Claro, en este sentido, estaba más familiarizada con el sistema de Exner, que claro, como en mi experiencia era mucho más estandarizado y quizás como más compacto en esto de la tabulación, como más estructurado. Y esa fue una de las razones por las cuales me inscribí en el seminario, para conocer desde qué otra perspectiva se podía analizar el Rorschach, considerando que cuando estaba buscando información había muchas áreas, muchos libros, y todos los libros como que confundían. Entonces, en ese sentido quiero agradecer porque fue una presentación súper clara. Es bastante interesante como esta mirada que proporciona lo fenomenológico, no tanto de la estandarización, sino como más en esta cosa de la interpretación de la respuesta, de evaluar todo, algo así como más de contexto, todo lo que pasa dentro de la aplicación. Y eso, la verdad es que estoy bastante agradecida, creo que fue algo bastante bueno, y probablemente nos veamos en el curso de Rorschach. Maravilloso, son 32 horas y es certificado, pero lo que bueno que les aseguro que van a salir sabiendo aplicar Rorschach. En ese nivel 1, van a salir sabiendo usar los indicadores, cómo se calcula, hacemos fórmulas, lo tabulamos, después vemos el informe final y todo. Y después viene un nivel 2, pero que es más para hacer como diagnósticos más estructurales. ¿Ya? Pero van a salir sabiendo aplicar Rorschach con este curso. Yo creo que en ese sentido es como súper necesario, como profesionales, como psicólogos, tener esta noción, ya que muchas veces también nos vamos a encontrar con aplicarlos en distintos contextos, no solamente en la clínica privada, sino que si nos vamos al ámbito público, en los forenses, en lo laboral incluso. Entonces creo que es una herramienta súper necesaria como profesional, y le agradezco por ser tan clara en su exposición. Linda, gracias, Vale, te pasaste. Espero volverte al curso. Profesora, ¿Y Carolina? ¿puedo hacer una pregunta? Espérame, está Carolina primero, Arturo. Y de ahí vas tú y para hacer el sorteo. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer por el seminario, me pareció muy agradable. Y le quería consultar sobre la aplicación de este test, por ejemplo, si llega a consulta a un paciente psicólogo o estudiante de psicología o psiquiatra, si es recomendable la aplicación de este test y si a usted lo ha tocado en su experiencia clínica algún caso parecido. ¿Se nos puede contar, por favor? A ver, se aplica igual, ojo. De hecho, cuando uno va como psicólogo a postular a pegas, uno lo aplica igual, sabiendo que la persona va a tener un poco de manipulación de la información. Y uno saca, y ahí es donde yo me sugiero, para esos casos de estudiantes de psicología, psicólogo, etcétera, aplicar varias pruebas, porque, por ejemplo, yo, por mucho que yo sepa hacerlo, si me lo hace un otro, yo tampoco voy a tener calculada la respuesta y cuántas G tengo que dar y cuántas D, entonces igual y porcentajes que me van a salir. Sí me voy a adecuar a lo que voy a decir, los fenómenos especiales lo voy a tener más claro, las respuestas populares por supuesto me las voy a saber, pero si me hacen una serie de test y una batería de otros test que tampoco yo conozco y maneje, voy a sacar más información más rica, porque sí va a haber una tergiversación de alguna manera, tiene un nombre eso, como que se me va a ir para un lado, ¿ya? La balanza. Me ha tocado hacerlo, y de hecho, porque me acuerdo que tuve una entrevista este año para un cargo de psicóloga, y me aplicaron, bueno, el Zuliger, que me pareció, me aplicaron, de hecho, interprete esta prueba, y te hacen hacer tu dibujo, porque era para atender un tipo de estudiante, y me decía, ya, estos dibujos, este caso, analícemelo y cuénteme. Aparte de estos test que son como el test de Edwards, que son muchísimas preguntas, que lo complementan con escala, entonces ya ahí uno ya empieza, me hicieron dibujar igual, me hicieron una prueba un poco gráfica, de anotar, de grafológica, perdón, cuento una historia, cuento una biografía tuya, entonces te empiezan a poner tantas pruebas que después uno ya se pierde, y tiene que ser bastante experto el otro para poder sacar, más allá de tus conocimientos de como psicóloga, lo que más se reitera. ¿Ya? Por eso a veces también para entrevistas laborales ya no aplican algunas pruebas, sobre todo para temas de psicólogo, aplican más pruebas de entrevista por competencias, por ejemplo. Porque ahí ya tiene que ver más cómo tú te defiendes en algunos escenarios, con algunas cosas que harías tú en ciertas situaciones, ¿ya? Pero se hace esas dos versiones, o puedes aplicarle las pruebas, pero hago varias, o aplico más test por competencia directamente. Muchas gracias. ¿Ya? De nada. Muchas gracias.
¿Y Arturo? Sí, profesora, no sé si yo escuché mal, pero usted como que dijo que este test, por el grado de complejidad que tiene, es más costoso. ¿Este test se aplica dentro de una consulta común de un Sí. paciente que va al psicólogo o tiene que venir referido por otro especialista en específico que nos diga que apliquemos el test o es nuestro criterio? ¿Cómo se aplica? Ambos. Puede venir derivado, que te piden normalmente, quiero que me hagas este test, porque lo necesito para un tribunal, ponte tú, me lo pide el psiquiatra. Entonces sabe que viene y tú le das los valores de ese test, ¿ya? O también tú en un contexto de terapia, que te llega un paciente, de hecho, porque tú a mí me pasó, que llega un paciente que quería con una evaluación de su personalidad, porque quiero saber qué me pasa, porque estoy medio celoso y necesito que me haga un test y me haga varios tests para saber como un diagnóstico mío, así como casi como que fuera un escáner y que me dijera como el screening de él. Ya, pero ¿por qué quiere esto? Ahí empezamos a indagar, a entrevistar, qué sé yo, y al final lo que necesitaba, cuando tú le dije, tú no necesitas un test. ¿Qué sacas con que yo te diga que tienes esto o lo otro? Versus, a diferencia, hacer un proceso terapéutico. Y finalmente, conversando, le hizo más sentido que lo que él quería era terapia, y necesitaba era terapia. Entonces yo finalmente terminé con terapia con él, estuve como 5 meses con él. Pero venía con la idea de que lo que necesitaba era una evaluación, o al revés, puede que tú consideres que requiere eso, porque lo quieres derivar, porque has sido muy, ponte tú, mal diagnosticado y ha venido con una serie de rebotes de otro diagnóstico, entonces a lo mejor te puede ayudar a que él tenga esa claridad para que vaya a una mirada psiquiátrica, ponte tú. Y tú le propones. Ok. Así que depende, va a depender mucho de motivo de consulta. Ok. ¿Ya? Súper. Vale. Mayra, estamos entonces para el sorteo porque tienen que estar acá los chicos presentes. Se hace el Ya. sorteo ahora de manera digital. Voy a dejar de Sí. compartir. Qué rico, porque le Soy gustó. Florencia ahora. Ujú. Florencia, perdón. Primero que todo, darte muchas gracias por el excelente seminario que has expuesto hoy día, agradecerles a todos también los presentes y haberse quedado para el sorteo. Así que ahora les voy a compartir mi pantalla y también va el código QR con el que los lleva directo a la certificación, ¿ya? Confírmeme que se ve, por favor, chicos. Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Sí. Ahí el test y vamos a hacer el sorteo ahora. Ahí va, atentos. Tiene que estar presente la persona. Sí, claro, vamos a confirmar que esté presente. Camila Jaramillo, ¿estás por ahí? Al agua, Camila, parece. al agua. Voy a esperar unos segunditos más. Ujú. Camila. Bueno, si no. Si no, suplente. Si no, pasaríamos a Miriam Plasencia Estrada. ¿Estás por ahí, Miriam? Tampoco, también al agua. Parece que sí. Oh. Vamos al siguiente. Juan Carlos Morales. Acá estoy, pero... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Bueno, acá estoy. Se lo agradezco un montón. Bueno, lástima por las personas que participaron y no pudieron ganar. O sea, que no pudieron responder para poder ganar. Pero yo quiero pasar porque yo soy trabajador social. Me interesó el tema en psicología. Ahora estoy en proceso de psicología social. Entonces, quiero pasar el premio a otra persona. Pero muy agradecido, muy útil la información adquirida. También habíamos visto el test de Rorschach en psicología, entonces adquirí más conocimiento y me quedo con eso. Así que muchas gracias. Súper, Gracias a ti. gracias. Y felicidades igual, pues te lo ganaste. Uno al fin se gana algo. Cecilia Mondaca sería la siguiente. ¿Estás por ahí, Cecilia? Cecilia. Parece que tampoco. Ya, siguiente entonces. Constanza Aguilera sería la siguiente. Juan Carlos Morales. Constanza está. ¿O no?
Él fue el chico que nos habló recién que verdad, sería verdad. el premio. Constanza Aguilera. Al agua. A la 1. A las 2. Constanza. Bueno, el que sigue sería Oscar Morales. ¿Estás por ahí, Oscar Morales? Oscar. Oscar Morales tampoco está. Seguiríamos entonces con Evelyn Figueroa. ¿Estás por ahí, Evelyn? No, Evelyn Figueroa. Vamos avanzando entonces. Karen Medina. Podría ser la afortunada. ¿Estás por ahí, Karen? Karen Medina. Al agua. Al agua. Valentina Huerta. Valentina, Sí, ¿estás por aquí ahí? estoy. Valentina, eres la ganadora. Gracias. Ya, así que el día Felicidades. de mañana te van a contactar para que hagas efectivo tu premio y tienes un cupo gratis para el seminario, en el fondo para el diplomado que, claro, el curso que entrega María José Correa. ¿Ya? Ya. Bueno, esto Gracias. sería todo entonces, chicos. Agradecerles a todos por la participación, agradecerle a María José y espero que sigan estando presentes en los siguientes seminarios de los próximos meses y que les haya gustado mucho y que hayan estado contentos con la participación. Les deseo una excelente semana y que es importante que hagan la certificación. El link quedó en el chat y aquí está el código QR para que lo puedan hacer. ¿Ya, chicos? Que estén muy bien. Me tengo que retirar Igual. ahora. Besito. Ojalá verlos Ya. pronto. Vale, chao, chao. De nada. Chao, Chao, chao. gracias María José. Hasta luego. Chao.